Recording in progress. Bueno, chicas, no, es que él dijo en inglés y yo lo repito. Claro que en inglés es espinal 1, ¿no? Entonces, vale. Vamos a trabajar el tercer ejercicio de los propuestos en los circuitos alimentados con fuentes AC o señales alternas. Bien, vamos acá entonces a destacar. ¿Listo? Bueno, vamos a acercar un poquito. De pronto ustedes me dicen si mejora o no la imagen, o ahí lo estamos viendo, ¿cierto? No se nos olvide el manejo de la cámara. Listo. Tenemos un circuito AC donde tenemos ¿cuántas impedancias? Muestra el circuito, chicas. 2. ¿Cómo se han llamado esas impedancias? Z1 y Z2. Muy bien, el Z2, hay una curiosidad, usted asuma lo que es como una caja negra y que ahí por dentro hay algo. Ese algo es una resistencia con una reactancia, pero no lo sabemos. Lo único que sabemos es que esta impedancia 2, ¿cómo está expresada? En forma polar. Está expresada en forma polar, ¿cierto? Entonces, una de las formas de saber qué hay por dentro es que hay que hacerle a este Z2 para saber qué hay que por dentro. Pasarlo a forma rectangular. Pasarlo a forma rectangular y entonces ahí vamos a descubrir si que hay una resistencia y hay una reactancia, pero no sabemos si esa reactancia es inductiva o una bobina o es capacitiva o un condensador. Sin embargo, estamos viendo que el ángulo es positivo. Ya algo nos puede decir, ¿cierto? Bueno, nos está mostrando que la fuente de poder está a 100 voltios, 0 grados, y que está corriendo una corriente I, que atraviesa Z1 y a Z2. ¿Cuántas corrientes hay en el circuito? Una. Una. Por lo tanto, ¿qué tipo de circuito es? Serie. Serie. Muy bien. Y entonces nos dice que nos hace 5 preguntas. Uno, diagrama de impedancias. Para saber el diagrama, hacer el diagrama de impedancias, tenemos que conocer la Z total del circuito. El diagrama fasorial y las caídas de voltaje que hay sobre la impedancia 1, sobre la impedancia 2. Y nos hace una pregunta que si nosotros sumamos el voltaje en caída de tensión sobre la impedancia 1 más la caída de tensión en la impedancia 2, nos da el voltaje RMS, o sea, el voltaje de la fuente. La teoría en DC nos dice que sí, pero vamos a ver si aquí sí sucede eso, teniendo en cuenta que son expresiones de números complejos. ¿Listo? Bueno, entonces, empecemos con el 1 romano. En el 1 romano, usted, si estoy escribiendo muy pequeñito, me dicen, o si estoy haciendo esto, me dicen porque ahí lo tapo. Muy bien, entonces vamos con el diagrama. Diagrama de impedancias. O sea, debo conocer el Z total, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántas Zetas o impedancias tengo? 2. 2. Z1, ¿de cuánto es? 10 ohmios. 10 ohmios. ¿Hay reactancia? Vale 0. Cero. La reactancia vale 0. Cero. Como es cero, pues yo no le escribo. Le dejo así. ¿Cuánto vale Z2? 447 a un ángulo de 63 grados, 4 ohmios, ¿no? Usted ya lo dijo, ustedes ya lo dijeron. ¿Qué debemos hacer para que podamos saber qué hay por dentro de ese cajón negrito? De la Hay que pasarlo a forma rectangular. Pasarlo a forma rectangular. Entonces yo voy a escribir que esto está en forma polar. ¿Listo? ¿Quién ya hicieron la conversión, chicas? ¿Cuánto les dio? ¿Sí le hicieron? Sí. Profe, a mí me dio 2 Voy a más 4. comprobar. Shift, hay que pasarlo a rectangular.
4.47, coma, luego meto el ángulo 63.4, cierro paréntesis, igual. Me dio 2. Sí, señor. 2.001, no, pues 2. O sea que la resistencia de la impedancia 2 es 2 ohmios. Y la reactancia es 4. ¿Sí? 3,99. Sí, señor. Sí, señor. Me da 2 más o menos. Más. Más, ¿cierto? Más J, 4. Si ve que nos hicimos como trampas, no sé, pues es una forma 2,001. Ay, pues nos vamos a complicar con milésima. Y aquí 3,9999, pues 4. Unidades de medida ohmio. Pero esto ya está en forma ¿qué? Forma rectangular. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Sí, señor. ¿Tienen intrigas, sospechas? Ninguna, ¿cierto? Bueno, entonces, pues nos pide hallar Z total. Si nos pide hallar Z total, usted ya sabe cómo en un circuito serie se halla la resistencia total o las impedancias totales. ¿Quiénes intervienen ahí? ¿Z1? Z1 y Z2. ¿Pero qué operación las une? La suma. La suma de las Una dos suma. impedancias. Esas impedancias deben estar expresadas en forma rectangular. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace usted? Pues muy sencillo. Z total es igual a la primera, 10 ohmios, más Z2, 2, más J4. Bueno, vamos a dejar las impedancias. Todas van a ser ohmios al final, ¿no? Muy bien. Tengo ¿cuántas resistencias? Ya en la expresión 2. final. 2. Entonces, ¿cómo nos queda? 12 más J4. 12 más J4. Y esa es la Z total. Pero esta está en forma ¿qué? Rectangular. En forma rectangular. ¿Qué debo hacer a continuación? Pasar la forma polar. Pasar la forma polar. Entonces, Z total, ¿a qué es igual, chicas? Ustedes que tienen allá calculadora. Ah, bueno, yo también aquí tengo. Shift a polar. Da 12,64. 12,64. 18,4 grados. 12,649. 12, ay, dejémoslo con, vamos, ¿sabe qué? Vamos a tratar con un decimal, no nos compliquemos. 12,6. Profe, ¿puede bajar la cámara un poquito, por favor? Ajá, listo, bien eso. 12,6. Voy a dejar con un decimal y miramos cuánto me da el ángulo. ¿Cuánto le digo? 18 grados, 18,4. 18 grados, 4. Unidades de medida, ohmio. ¿Listo? Bueno. Entonces ya teníamos dos impedancias, una que es, una curiosidad. Z1 es lo que llamaríamos un circuito, una impedancia resistiva. ¿Por qué resistiva? Porque solo hay resistencias. La Z total nos dio positivo la parte imaginaria. ¿Qué significa? ¿Que esto es un circuito inductivo o capacitivo? ¿Qué signo tiene aquí? Más. Listo. ¿Y el ángulo qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Pero cuando son positivos, son circuitos ¿qué? Inductivos. O sea, el total es una bobina. O sea que aquí tenemos
una resistencia que es de 12 y una bobina que reacciona al paso de la corriente generando una reactancia inductiva de J4. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para el final. Listo, entonces ahora vamos a hacer nuestro... ¿Puedes subir la cámara, por favor? Sí, sí, ya. Tranquilas, tranquilas. ¿Cómo vamos ahí? Ah, no se ve la línea. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el... ¿Qué hay que hacer a continuación? Si ya tenemos la Z total. El diagrama paso a diagrama. El diagrama. ¿Y cómo hago el diagrama? Haciendo un diagrama, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tiene que hacer el plano cartesiano. Ah, el plano cartesiano, ¿cierto? Eso no tiene pierde. Vamos a hacer el plano cartesiano. Listo, plano cartesiano. Y entonces nos dice que tiene una resistencia de ¿cuánto? 12. 12, ¿cierto? Yo voy a tratar de hacer, ustedes allá tienen cuadrícula, yo voy a hacer aquí mi pequeña cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este señor, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene de aquí, desde el punto 00 hasta donde terminó? ¿Cateto adyacente? Sí, cateto adyacente, pero eléctricamente, ¿a quién corresponde? A la resistencia. A la resistencia. ¿De qué valor? De 12 ohmios. 12 ohmios. Mire, yo dibujé 12, o sea, marqué 12 ohmios. Muy bien. Donde terminó la resistencia, ¿a quién debo dibujar? Donde terminó la resistencia. ¿A quién debo dibujar? Cateto opuesto. La reactancia. Opuesto. Entonces, ¿lo pinto aquí o lo pinto acá? Al final. Al final. ¿Cuántas unidades? 4. 4, entonces subo 4. Fede, Dime. que si puede aceptar a Luna Torres, por favor. Ay, pero esa Luna Torres, yo no sé para qué entra. Listo. 4 unidades y eso se llama J, XC o XL. XL. L, ¿cierto? Entonces, ¿vale cuánto? Vale J, 4. 4. ¿Qué nos falta? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Que es la Z, ¿cierto? Entonces, por construcción, esa es la hipotenusa Z, que tiene un valor de ¿cuánto? 12,64. 12. Aquí vamos a dejar un solo valor, 12,6 ohmios. ¿Qué nos falta? En este diagrama. El ángulo. El ángulo, ¿cómo se llama el ángulo? Teta. ¿De cuánto es el ángulo teta? 18,4. 18,4. 18 grados, 4. ¿La flecha hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Pero naciendo desde X, ¿no? Entonces, él me está diciendo que él se mueve así. Listo. Ya tenemos nuestro diagrama de ¿qué? De impedancia, ¿cierto? Entonces, este es el diagrama. Aquí rapidito, diagrama de impedancias. ¿Listo?
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo. Pregunta Sí. número 2. Diagrama fasorial. Ese será el 2 romano. En el diagrama fasorial, ¿qué fasores intervienen? Esa es voltaje versus intensidad. Voltaje, de una vez ponemos que es RMS versus intensidad. Pues la intensidad también tendrá que ser RMS. ¿Conocemos el voltaje RMS en este ejercicio? Chicas, ¿conocemos el voltaje RMS? Sí, sí, señor. Ah, entonces aquí, conocido que, entonces aquí ya es BRMS, ya lo conocemos, no lo tenemos que hallar. En ejercicios anteriores nos daban el voltaje máximo y ahí sí teníamos que hallar el RMS haciendo la multiplicación por 0,707. Aquí nos lo dieron directo, nos ahorraron un paso. ¿De cuánto es el voltaje RMS, señorinas? 100 con un ángulo de 0 grados. Entonces uno dice 100 a 0 grados volts. Listo, esto es globito. Nubecita, ¿no? Nubecita es que le dicen. Listo, ¿qué nos falta por allá? ¿Ok? La IRMS. ¿La qué? La intensidad. La intensidad. Entonces, ¿de dónde vamos a hallar la intensidad? Conocemos el triángulo de impedancias o triángulo de la ley de Ohm para impedancias, ¿cierto? Voltaje, intensidad, y en lugar de poner R ponemos Z. Entonces, la intensidad, ¿a qué es igual? Voltaje dividido. Voltaje, ¿cuál voltaje? RMS. Voltaje RMS sobre Z. la impedancia Z en forma polar, ¿cierto? Yo creo que es última vez que escribo en forma polar. ¿Puedo una pregunta? Dime. ¿Ahí siempre es en forma polar? Claro, porque ¿qué operación hay acá? Una división. Y recuerden que lo vimos en la clase ayer, que los números complejos, cuando es división o multiplicación, deben estar expresados en forma polar. No se le olvide eso. Y ve que aquí, cuando sumamos dos impedancias, estaban expresadas en forma rectangular. De la suma o la resta es para formas rectangulares. La división y la multiplicación es para formas polares. Listo, fue. ¿Sí me dice entender? Sí, señor. ¿Quién preguntó que no alcanzó a ver? Pineda. Ah, Valeria. Listo. Voltaje RMS, 100 a un ángulo, 100 a 0 grados volts. Z en forma polar. ¿Qué me lo dicta? 12,6 12,6 a 18 grados, 4. a 18,4 grados. ¿Qué unidad de medida? Obvio, ¿no? Bueno, usted ya sabe esto que vamos a hacer aquí ya, en los otros videos estará cansada de verlo. Cogemos el tamaño o magnitud del fasor, entonces 100 dividido entre 12,6. Y juntamos todos nuestros ángulos, ¿cierto? Y juntamos todos nuestros ángulos.
¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es el ángulo de 100? 0 grados. 0 grados. ¿Qué hago a continuación? Se pasan de abajo, pero con diferentes signos. ¿Cómo me queda? Menos 18 grados, 4 ohmios. Muy bien, menos 18,4 ohmios. Ah, no, pero resulta que ya tengo IRMS, todo esto que nos da. Amperios. Ya todos son amperios. Chicas, ¿ustedes ya hicieron la división? ¿Cuánto nos da 100 dividido entre 12,6? 7,9. Tú me puedes decir 7,9 y ¿cuál es el siguiente valor decimal? Espere, profe. Ay, no Hola. se puede aproximar. Sí, claro, dímelo. Ah, pues 8. Ah, listo, la fácil, 8. 8 a un ángulo de ¿cuánto? De 18.4. No, pilas. Menos 18. Ah, menos 18.4. Menos 18,4 amperios. Y ese es el valor correspondiente a la intensidad IRMS, globito. Bueno. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Bien o mal? Bien, profe. Excelente. Bien, ¿cierto? Bien, dijo el borracho. Bueno, no importa, no, vamos bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo los valores RMS de voltaje y de la intensidad. ¿Qué hay que hacer a continuación? El diagrama fasorial. Sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, chicas? Pues primero el plano cartesiano. ¿Cómo? Ah, un plano cartesiano. Listo, vamos a hacer un plano cartesiano. Me dicen si se ve o no. Sí. Entonces, un plano cartesiano. Listo, plano cartesiano, montado. ¿Cierto? Bueno, ¿a quién ubicamos primero? ¿A qué fasor? El del voltaje. Al del voltaje. ¿A qué ángulo está el fasor de voltaje? 0. ¿No? O sea, 100 con ángulo de 0. Vale 100, o sea, el tamaño es de 100 a un ángulo de 0. Si es un ángulo de 0, ¿con quién coincide en el plano cartesiano? Con X. ¿Cómo? ¿Con X? Con X. Entonces, mira, aquí tenemos a un X. ¿Listo? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque es positivo, chicas. Listo. Eso tiene un tamaño de 100. Vamos a suponer que aquí hay 100. Y entonces aquí hay voltaje 100 a un ángulo de 0, ¿cierto? Creo que sí. Ah, no, pues creo no. Esas, ya sabemos que no hay ángulo entre el fasor y el eje X. Muy bien. Y a continuación hallamos IRS. Perdón, la intensidad. ¿De cuánto es la intensidad y en qué cuadrante y a qué ángulo? Se pone en el cuadrante 4 Sí. con un ángulo de menos 18,4. Ah, menos 18,4. Entonces por aquí. Y aquí está intensidad, que es 8 a un ángulo de menos 18 amperios. Ah, me faltó aquí volts. Ángulo. Mire donde me paro y hacia abajo, ¿no? Y es negativo el ángulo, menos 18. Muy bien. Si alguien se parara por aquí, usted se para por acá,
o se para por acá. Cuando estos fasores se estén moviendo, ¿quién pasa primero por esos puntos? Recuerden que tienen un movimiento antihorario. ¿Quién pasa primero por esos puntos? El de voltaje. ¿Quién? El de voltaje. El de voltaje. ¿Y quién pasa después? El de la intensidad. El de la intensidad. Con una diferencia en ángulo de ¿cuánto? De 18,4. ¿Listo? Él tiene este movimiento. Entonces, ¿qué tipo de circuito es acá? ¿Qué circuito tenemos ahí? ¿RC o RL? ¿Qué nos dio? Miren, ¿qué nos dio la Z? Cuadrante en el cuadrante 1, ¿qué tipo de circuito es? Para sacar la conclusión. Chicas, ¿en qué cuadrante nos quedó? ¿Qué signo tiene la reactancia? ¿Nos recuerda, Fe, por favor? Entonces, esto es un cuadrante 1, reactancia positiva. Pues es un circuito RL o circuito inductivo. ¿Cuáles son todas las pistas para que decirnos que es inductivo? El diagrama de impedancias que va en el cuadrante 1. Eso es una de las causas para determinar que es un inductivo. El símbolo de la reactancia, el símbolo es positivo. Y en fasores, entonces, en un circuito RL o circuito inductivo, ¿quién adelanta a quién? El fasor voltios, ¿adelanta o atrasa? Adelanta. ¿A quién adelanta? Al fasor de amperios. Al fasor intensidad, ¿cierto? Pero no la escribimos así porque es al fasor intensidad. O el fasor intensidad se atrasa con respecto al fasor voltaje o al voltaje. Entonces, ojo, ¿por qué la importancia de tener claro esto? Porque nos podremos ver situaciones donde nos digan, oiga, resulta que tengo un circuito en donde el voltaje adelanta la corriente. Y entonces, si a usted le dicen eso, que el voltaje adelanta la corriente, usted ya sabe qué tipo de circuito es. Cuando el voltaje adelanta la corriente, es un circuito inductivo. O sea, una resistencia en serie con una bobina. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso en cuanto a los fasores, ¿no? En cuanto a los diagrama de impedancias, es porque el diagrama, o sea, el triángulo rectángulo queda en el cuadrante número 1. Y, ojo, este señor es positivo, el JXL es positivo. En el circuito número 2, el que ya está montado, allá van a ver características del capacitivo. Entonces, confronten cómo queda el diagrama de impedancias y confronten cómo quedan los fasores de voltaje e intensidad. Y ahí, al confrontarlos, usted ya saca conclusiones. Preguntas, dudas, interrogantes, intento de sospechas. ¡Ay, no hemos acabado, chicas! No, hasta ahora vamos. Miren lo que nos Los falta. voltajes. No. Entonces, uy, este es más largo. ¿Puedo borrar acá?
Ah, no se ve. Chicas, voy a borrar acá. Entonces vamos a contestar la pregunta número 4. Entonces, la pregunta número 4 dice que no, es 3 romanos, ¿cierto? ¿Es 3 o 4? 3 romanos. ¿Cuál es el voltaje 1? Muy bien. El voltaje 1 ocurre sobre ¿quién? Miremos el diagrama ya. Me están preguntando esto, chicas. Me están preguntando, oiga, si yo coloco aquí un multímetro o un voltímetro, ¿cuánto me da este voltaje? Eso es lo que me están preguntando. ¿Puedo aplicar ley de Ohm? ¿Cierto? ¿Cómo Sí. dice la ley de Ohm, chicas? ¿A qué es igual el voltaje? A intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia, pero aquí tengo es intensidad por Z1. ¿Sí o no? Entonces aquí no hay ningún problema, porque Z1 ¿a qué es igual? ¿A qué es igual Z1? 10 ohmios. 10 ohmios. Entonces esto es intensidad por 10 ohmios. Dicho de otra manera, voltaje, si es 10 ohmios, ojo, voy a aclarar aquí, hago una aclaración aquí. Z1 es igual a 10 ohmios más J0. ¿Sí o no? Si yo le quisiera hacer el diagrama de impedancias de esto, este Z1 tiene cateto adyacente. Mire, me voy a ubicar acá. Ubique 10, entonces usted viene y ubica aquí 10. ¿Sí? Ubica 10, aquí hay 10 ohmios. Pero hay J0. ¿Cuánto vale J0? Ay, mucho. J0 vale 0, ¿cierto? O sea, no hay cateto adyacente opuesto. O sea que ¿cuánto es el ángulo acá? Si yo le digo a ustedes, expréseme esto en forma polar, ¿cómo me queda? En forma polar. Quedaría 10 a, Sí. 10 a 0 grados. Ah, correcto. Entonces esto igual a decir 10 a 0 grados. Porque es que no puedo construir nada. Entonces aquí yo les sugiero, ¿qué operación hay acá? Una multiplicación. Entonces, ¿cómo debe estar Z1? ¿En rectangular o en polar? Recuerden que es multiplicación. Les recuerdo, hagan esa nota por allá. Yo ya le hice ayer. Polar. ¿Cómo? Polar. Polar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más bien corrijo acá. Intensidad por Z1, pero voy a escribirlo aquí en forma polar. ¿Listo? ¿Cuánto vale la intensidad en forma polar? Ah, ya la borré. Ah, no, aquí la tengo, mírenla. ¿Cuánto vale la intensidad? 8 8. a 18, a menos 18 grados, 4. Listo. Por Z1 en forma polar, ¿cuánto es? 10 a 0 grados. 10 a 0 grados. Y esto nos da entonces que 8 por 10, ¿cuánto es? Miren, voy a ponerlo 8 por 10 y asocio todos mis ángulos. Aquí nadie sube ni baja porque todos están multiplicando. Entonces, menos 18,4 más 0. O usted también podría haber dicho menos 0, pero usualmente le deja el 0. ¿Y estos son qué? Voltios. ¿Cuánto es 8 por 10? 80
a menos 18 grados, 4 voltios. ¿Listo? ¿Cierto? Ahora me voy con el voltaje 2. Ay, perdón, hay que escribir aquí globito. Voltaje 2. Intensidad que pasa por la impedancia 2. Multiplicado pues por la impedancia 2, ¿cierto? Ley de Ohm. Pero esto debe estar en forma ¿qué? En forma polar. Menos mal que ya no lo dieron, ¿cierto? Listo, voltaje 2. Intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? Ya la tenemos. 8 a menos 18 grados, 4. 8 a menos 18. Listo. Multiplicado, recuerde que la multiplicación tiene que ser por expresiones polares. Z2, ya no la dieron, ¿cierto? 4,47 a un ángulo de 63,4 ohmios. ohmios, pero esos son ohmios por amperios, entonces nos quedan ya todos voltios. Listo, al final colocamos la unidad. Chicas, ¿qué hago a Me continuación? das un poquito la cámara. Ah, listo, listo, listo. ¿Qué hago a continuación? Sería 8 por 4,47. 8 por 4,47. Y se deja el ángulo de menos 18 grados, 4 más 63 grados, 4. Listo, 18,4 más 63,4. Si quito el 4 le da igual, entonces ¿cuánto hay de 18 a 63? Que es lo mismo, ¿cuánto hay de 20 a 63? Hay 43, 45. 45. ¿Sí? Versus 2, ¿cuánto me da esto? 35,76. ¿Cuánto? 35,7. Eso. ¿Y el ángulo? 45. 45 Unidad de medida. voltios. Volts. Globito. Tin, 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 tin. ¿Listo? Estamos a esto. Ah, ese era el 4. Este era 4 romano. Ahora nos falta el 5 romano. Bueno, entonces el 5 romano nos dice lo siguiente. Nos está diciendo que si yo sumo estos dos voltajes de 5 romano, dice que si sumo V1 más V2 es igual al voltaje total. En este caso, el voltaje RMS o voltaje RMS. Entonces la pregunta es, si yo sumo V1 más V2, ¿será que me da 100 a 0 grados? Pero tengo un problema. Reemplacemos los valores, a ver, tengo 80 a menos 18,4 y 35 a 45 grados. Pero ¿cómo los tengo? ¿En forma polar o rectangular? Los tenemos Polar. en forma polar y toca pasarlos a forma rectangular porque es una suma. Muy bien, Mafe, muy bien. Entonces, aclaremos de una vez. Profe, fue Darla. ¿Cómo? Fue Darla la que lo dijo. Ay, bueno, darla, muy bien, darla. Ay, muy bien, yo creía que era la voz de Mafe. Entonces, hagamos lo siguiente. Entonces, aclaremos aquí. Para sumar estos dos, B1 debe estar en forma rectangular.
Ay, si hubiera dicho B1 y B2. Bueno, digamos aquí, B2 debe estar en forma rectangular. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una suma, ¿cierto? Listo. Chicas, como ustedes son unas duras, vengámonos para acá y conviértanme en esto y lo escribimos aquí, pequeñito. ¿Cuánto es 80 menos 18,4 en forma rectangular? Ustedes que son duras allá. Profe, era 75,9, pero ese lo podemos aproximar a 76. 76. Más, No, yo creo que da menos. Mire bien el símbolo. Por el ángulo, mire. Sí, da 75,9. ¿Cuánto nos dio? 75,9 más 25,25. Más. Pero mire, si metieron menos 18. Voy a hacerlo yo. Sí, da 75,9 menos 25,25. Ahora sí me dieron la razón, pero es que decían el símbolo, chicas. Menos J 25,25. Pilas, mire, vea, una trampita, no, una curiosidad. Si este señor es negativo, aquí este J me da negativo. Siempre que no sea mayor que 90, ¿no? Esa es otra consideración. ¿Y cuánto nos da el segundo? Que está 45, entonces la parte real y la parte imaginaria van a dar iguales porque están a 45 grados. 35, lo voy a pasar a rectangular. 35.7, 45. Da 25,2 25.2 más 25,2. más J 25.2. ¿Listo? Entonces sumemos. Entonces, digamos, a ver, B total o RMS es igual a B1 más B2. Voy a usar paréntesis. B1 es 76 menos J25. Más B2, 25,2 más J 25,2. Dejémoslo 2 y aquí también dejémoslo 2. Entonces, mire, yo lo puedo hacer así. Cojo las partes este con este. Y este con este. Entonces me queda 76 más 25,2 menos J 25,2 más J
25,2. Estos dos, J, 25,2 negativo, 25,2 positivo. ¿Qué pasa con los dos? ¿Cuánto me dan? Restan ¿Cómo? 0. 0, ¿cierto? ¿Y cuánto me da 76 más 25,2? 101,2. 101,2 más 0 o menos 0, como quieran. O sea, que ¿cuánto da esto? Da 100,1, 2 a un ángulo de 0, que es aproximadamente igual al voltaje que nos habían dado 100 a un ángulo 0. ¿Por qué no nos dio igual? ¿Se acuerda que nosotros comenzamos a hacer aproximaciones? No nos dio exactamente 100, porque mire, hicimos las aproximaciones, pero este es un valor ¿qué? Válido. O sea que B1 más B2 sí es igual al valor de la fuente. ¿Nos hicimos entender? Sí, señor. Entonces, este valor 100, a un ángulo de 0 es casi lo mismo que decir 101, a un ángulo de 0. Mírelo acá. Que era el voltaje que nos habían dado originalmente, solo que nos dieron en BRMS. En otro ejercicio nos lo dan como voltaje máximo. Aquí nos lo dieron de una vez. ¿Puedo terminar entonces la grabación? Listo, chicas. Denme un minuto y nos vamos a reunir todos. Me faltó un grupo. Necesito una reunión general.